Lo dije al presidente y lo dije al país y hoy se los digo a ustedes. Estamos haciendo historia con la gente. Por primera vez en 23 años logramos un aumento del 16%. Eso es muy importante. Pero ¿por qué es tan importante? Es tan importante porque partimos primero de un tripartismo que nadie creía en él. Nosotros, el presidente, la vicepresidenta y en este caso yo y el gabinete, sabemos que el diálogo es el instrumento social por naturaleza para conducir y profundizar la democracia. Esta vez los empresarios así lo entendieron y los trabajadores y trabajadoras también. Hubo voluntad de cambio, pero sobre todo de entender la situación que tiene nuestro país. Por primera vez en la historia de Colombia, la inflación, recuerden que en la inflación hay tres, ¿no? La promedio, que es el 12.3 que todos ustedes escuchan, pero está la inflación alta, la inflación vulnerable y la inflación de los pobres. Habitualmente siempre se coge el 13.5, el PTF, 12.3. Pues esta vez el salto cualitativo es que cogimos la inflación de los pobres de Colombia. Y la cogimos porque es los pobres los que más están sintiendo el impacto de la carestía, como lo decimos popularmente. La canasta de alimentos impacta más a los pobres, porque es a los que se les va más salario comprando para poder supervivir. De tal manera que el salto histórico, simbólico y que a mí me llena de mucho orgullo es que Colombia en su comisión de concertación cogió como punto de base el 14.4, que es el índice de inflación de los pobres de este país. Beneficiamos no solamente a los 3,5 millones, sino a los 12 millones que están hasta el salario mínimo. Eso es muy importante. Y lo segundo es que el auxilio de transporte, que lo reciben todos de 1, 2 salarios mínimos, por primera vez lo subimos más allá del costo de vida, en el 20%. Con esos 140,000 pesitos, sabemos que los obreros, los trabajadores van a poder pagar su transporte, su movilidad, y eso es lo que van a recibir en Palma Blanca. O sea que son unos logros importantes. Pero ustedes, como funcionarios de este ministerio, saben que por primera vez hablamos de la protección del valor adquisitivo del salario. No es significativo que me suban a mí el 100% si al otro día me lo quitan vía alzas de los alimentos, de la luz, de la energía, de los precios del transporte, etcétera, etcétera. Lo que hicimos fue, en este proceso, sentarnos a mirar cuáles eran las razones para que la canasta de los pobres estuviera tan cara. ¿Cuáles eran las razones para que el salario, sin importar la cifra, se protegiera? Y entonces sacamos 5 grandes medidas para proteger el salario. La primera, la desindexación de los elementos y actividades y eventos que están atados al salario mínimo sin ninguna justificación. Ahí, por ejemplo, acabo de firmar ya el decreto, antes de venirme, firmamos ya el decreto del salario mínimo y ya también está la desindexación de los primeros 60 artículos, donde están, por ejemplo, los copagos de las medicinas, donde está la medicina prepagada,
donde tenemos las multas, donde tenemos los gastos notariales, donde tenemos el proceso de matrículas, donde tenemos el proceso de las tarifas de energía, donde tenemos todo lo del transporte, el SOAD, etcétera, etcétera. Es parte de 204 medidas que van a salir. Esta semana las primeras 60, la próxima semana sacaremos 120 más y nos quedan 34 para completar las 204 que tienen que ir al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, para nosotros esto es grandioso y eso solamente lo pudimos hacer en este gobierno del cambio, porque tenemos muy claro a quién le tenemos que apostar. Y repito nuevamente, empresas sólidas, grandes, sostenibles, pero sin precarización laboral y social. Y nos estamos ya preparando para otra tarea de gran magnitud e importancia, que son la reforma laboral y la reforma pensional. Esta reforma laboral, que como ustedes saben, su esencia es desarrollar el artículo 53 de la Constitución Política Nacional. Este artículo 53 lleva 31 años durmiendo el sueño de los justos. Pues bueno, nuestra gran tarea es hacer que esos principios que tiene el artículo 53 se vean reflejados en los procedimientos laborales, en las relaciones laborales. Y para ello abrimos ya la comisión tripartita, que ustedes saben está actuando, a nivel de expertos que están construyendo, trabajando para que en el mes de marzo podamos radicar el proyecto de reforma laboral. ¿Qué pretendemos? Pretendemos no solamente actualizarlo. Hoy tenemos un Código Sustantivo del Trabajo del año 1951 que es obsoleto. Necesitamos actualizarlo con la nueva jurisprudencia que ha salido, con las nuevas sentencias de la Corte Constitucional, con todo lo que ha salido de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con los nuevos convenios internacionales y las nuevas recomendaciones que ha hecho la OIT, y desde luego con toda la jurisprudencia que ha venido trabajando la CIDH en materia de reparación colectiva, de lo que significan las víctimas del movimiento sindical fundamentalmente. Esa reforma tendrá que trabajar también sobre lo que yo he llamado la recuperación de la justicia laboral, que es volver la jornada diurna como debe ser, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y la jornada nocturna de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, con todos los impactos que tienen para el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Y aquí necesitamos que todos ustedes batallemos conjuntamente en un cuerpo a cuerpo. ¿Para qué? Para que el país entienda que esto es un problema de justicia social, que en este caso, de lo que es la estabilidad laboral, el caso de la jornada y el caso de la tercerización laboral, simple y llanamente es justicia laboral. Porque desde el año de la Ley 50, los trabajadores empezaron a perder derechos. Congelaron las cesantías y no pasó nada. Luego, en el año 2002, con la Ley 789, de nuevo, en aras de generar empleo en el país, la manera que encontraron para generar empleo y fomentar empleo
fue recortando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Pues bueno, no generaron empleo, la ley no se cumplió. Entonces hoy lo que pedimos es que nos devuelvan los derechos que nos arrebataron: las horas nocturnas, el trabajo nocturno y todo el proceso de relacionamiento laboral, porque abarataron la despedida del trabajo. Uno sabe que si un trabajo pues no rinde, hay unas causales de justa causa. Pero cuando a uno lo despiden sin justa causa, tiene derecho a unas indemnizaciones. Y esa indemnización nosotros la hacemos alta para que no sea el estímulo para que los empresarios y empleadores estén echando a la gente. Ese es un mecanismo de protección del empleo. Pues la ley 789 lo abarató y hoy es más fácil echarlo que mantenerlo en el puesto. Les estamos diciendo no más. Vamos a partir de este momento a cambiar la normatividad, vamos a volver a lo que teníamos y de ahí para atrás, nada. Pero si ustedes nos insisten, vamos a tener que cobrarle retroactividad, porque llevan 18 años disfrutando de los recortes de unos derechos que no cumplieron las metas para el país. Eso es simple. Eso no hay que justificarlo más. Está ahí. Pero la reforma no se puede quedar solamente allí. La reforma tiene que seguir avanzando. Y vamos a avanzar en el proceso de la tercerización. ¿Cómo? Yo quisiera dictar un decreto y acabar todas esas OPS y todo ese proceso. Pero no puedo. Tengo 1.200.000 trabajadores que están ahí. ¿A dónde los mando? Significa que tengo que hacer un proceso de transición. Y en este proceso de transición ya le hemos dicho a las empresas temporales. Ellas son legales porque están aquí, no solamente reguladas, sino porque hacen parte de un convenio de la OIT. Las mantendremos, pero dentro de la ley. La ley dice que nada que sea misional puede ser tercerizado. Así es que el carrusel de la contratación la acabaremos para el año 2023. Esa es la gran meta. Y ustedes que tienen que estar vigilantes, ayuden para que esto de verdad lo hagamos realidad. Y quiero finalmente decirles que no serán solamente estos temas. La pandemia nos cambió la vida. Y en la pandemia surgió una nueva forma de trabajo que se profundizó y se propagó, que es el trabajo virtual. Todos nosotros, ¿qué hacemos con la brecha digital? ¿Qué hacemos con los digitales? Pues tenemos que darles una relación laboral. Los digitales tienen más de 15 modalidades de trabajo. Entre ellas, por ejemplo, está el señor de Dinamarca, que es un ciudadano danés, que le contratan en Finlandia, pero él quiere venir a trabajar en Colombia porque le gusta Colombia, entonces está en Medellín. ¿Qué código le aplico yo a ese señor? ¿Cómo lo protejo? Pues tengo que buscar la manera de protegerlo, porque hoy no le puedo aplicar ni el código de Colombia, ni el código de allá de Finlandia, ni el código de Dinamarca. Pues ustedes tienen que ayudarme a pensar cómo vamos a llevar normas para que esa relación se regule y cuando la plataforma se acabe, él tenga quien le proteja sus derechos. Ese es el punto. Pero también tenemos el trabajo rural. El Código de Colombia no tiene el trabajo rural. Por eso nosotros vamos a construirlo. Y miren con la lógica. Yo no le puedo aplicar a los trabajadores del campo las mismas normas que aplico a los trabajadores de la ciudad. El campo tiene una dinámica distinta. Entonces tendremos que hacer una reforma diferencial con los trabajadores del campo. Y tenemos que seguir avanzando.
el mayor problema de este país, el 58% de la informalidad. ¿Cómo incluimos la formalización en la reforma laboral? Eso es solamente una manera. No puede haber un contrato de trabajo en este país menor a 1 año y con seguridad social. Este es un punto fuerte, porque ese es el punto de debate que vamos a tener en el país. Aquí la propuesta que me hacen es que autoricemos la contratación por horas. Y sabe que uno pudiera pensarlo, pero es que si aquí en Colombia yo autorizo contratar por horas, precarizamos más el trabajo en el país. Tenemos que pensar en la integralidad. Y luego vamos a trabajar y vamos a regular el trabajo sexual. Este trabajo sexual no lo vamos a hacer un debate moralista. Lo que queremos es, justamente, con esa sentencia de la Corte, que a mí no me pregunta si hay trabajo sexual o no, si es legal o ilegal, eso a mí no me lo preguntan. A mí la Corte lo que me está diciendo es, regule el trabajo sexual. Pues lo vamos a regular. ¿Y con quién? No con las monjas. ¿Lo voy a regular con quién? Pues con quien practican el trabajo sexual. Y les pido a ustedes también que tengan su mente abierta para que ese es el proceso que debemos desarrollar y no un proceso en medio de un debate moralista. No es la función de nuestro ministerio, ni es la función que yo voy a representar. Para esta reforma, desde la primera semana de enero, vamos a empezar a trabajar, están trabajando los expertos, pero el ministerio hay que apersonarnos de los foros regionales. Esto hay que hacerlo con la gente. Entonces vamos a hacer un foro para todo lo que tiene que ver reforma en todos los departamentos, activado con las mesas de concertación territorial. Y haremos unos específicos con la OIT, lo que tiene que ver con la informalidad. ¿Dónde? En las ciudades de mayor informalidad. ¿Qué son cuáles? Cali y Cúcuta, hasta ahora. Ahí haremos ese foro, para que ellos se puedan expresar y nos digan cómo podemos regularlos. Vamos a hacer el foro digital en Medellín. ¿Por qué en Medellín? Porque en Medellín viven el 75% de los nómadas digitales de este país. Entonces, que vayan y nos cuenten. Vamos a hacer también otro gran foro, que es el foro del campo, del trabajo rural. ¿Dónde? Pues en Nariño y en Boyacá, que son los departamentos emblemáticos del trabajo rural. Y así, poco a poco, avanzaremos. Y la primera semana de febrero estaremos, yo los invito a un campamento aquí, a todos los directores, a la mesa de concertación. Vamos a tener, ¿cómo se llama cuando los papas echan humo? Cuando eligen un papa. Habemus papa, pero ¿cómo se llama el cónclave? Vamos a hacer un cónclave de 28 días hasta que tengamos escritos los artículos de esta reforma laboral. Y en esta mesa tripartita, nuestro objetivo es uno. ¿Saben cuál? Ponernos de acuerdo. Esto sirve, en esto vamos juntos y en esto vamos con diferencias. Y el 16 de marzo lo vamos a radicar en el Congreso de la República y allí ustedes saben todo el debate que tendrá y desde luego nuestra carne en el asador, y espero que no me dejen sola como un champiñón, sino que estemos todos en ese debate. Y nos falta la reforma pensional, tal vez la más sensible para Colombia. Porque el objetivo que tiene el gobierno del cambio, el presidente Gustavo Petro lo ha expresado y nosotros hemos acogido el espíritu de su propuesta. No es una reforma paramétrica. ¿Eso qué significa?
que no vamos a tocar las edades, que no vamos a tocar las semanas de cotización, que no vamos a tocar la base de liquidación. Eso tenemos 15 años para hacerlo. El país aguanta, según los estudios que tenemos, hasta 15 años para cambiar esos parámetros. Pero mientras tanto, vamos a hacer una reforma estructural, financiera, del sistema de pensiones. Hoy Colombia tiene dos sistemas. El sistema público, que es Colpensiones, y el sistema de ahorro individual, que es el que manejan los fondos privados. Este sistema público tiene muy pocos afiliados y tiene muchos pensionados. Y este otro sistema de ahorro individual tiene muchos afiliados y muy poquitos pensionados. Ahí hay un problema muy grande, porque tenemos 3 millones de colombianos y colombianas, de adultos mayores, que viven de la caridad de sus hijos porque no tienen la posibilidad de tener una pensión. Pues nuestro sistema lo que va a hacer es armar un sistema de solidaridad y de compensación como en todo el mundo, donde los trabajadores jóvenes sostengan la pensión de los viejos. Y desde luego, esto no se hace sino con el sistema de pilares, que ya está aprobado mundialmente. Un pilar de protección a los adultos mayores, y todos los colombianos y colombianas, hasta 4 salarios mínimos, vamos a pasar al pilar del sistema público. Ahí estarán nuestros recursos que garantizarán la pensión. Y el colombiano que gane más de 4 salarios mínimos, como muchos de ustedes, ¿qué va a hacer? Este colombiano, hasta sus 4 millones y pico, que es el salario, va cotizando a Colpensiones. Y de ahí para arriba, cotizará, si quiere voluntariamente, en los fondos privados, para que al final le devuelvan sus ahorros cuando tenga la edad y pueda tener una pensión más generosa. Ese es el espíritu de la reforma pensional. Por eso nosotros lo que estamos llamando es a trabajar en la equidad, y que los trabajadores y trabajadoras de Colombia estén tranquilos, porque ni les vamos a bajar ni les vamos a quitar su pensión. Aquí lo que estamos trabajando es la universalidad de un derecho de seguridad social que tienen los colombianos y colombianas. Como ven, este es un gran desafío y es un gran reto, pero tenemos la convicción que es lo que el país necesita y que es la mejor manera para que a futuro tengamos un país más equilibrado, más en igualdad y más equitativo. Finalmente, después de este proceso, yo quiero invitar a que seamos potentes con el Ministerio del Trabajo. Nosotros tenemos una función central y es velar porque las relaciones laborales sean equilibradas y justas. Eso implica que tenemos la función de hacer cumplir las normas, y esa función la realizan nuestro IBC, que estamos fortaleciendo, que seguiremos fortaleciendo, pero que les llamamos también a que ustedes cojan de manera muy fuerte esta función que es la vida del ministerio. Ustedes son los ojos en los territorios donde están las empresas, donde están los generadores y generadoras de empleo. No se trata de acabar empresas, ese no es el principio. Se trata es de que haya justicia. He caminado mucho este país y vengo del corredor minero. Ayer llegué del corredor minero y allí yo me quedé consternada, porque la mayoría de querellas es porque no se está cumpliendo con la seguridad social en el trabajo.
Y si no se está cumpliendo con la seguridad social en el trabajo, yo estoy preguntando, ¿qué estamos haciendo nosotros allá? No podemos ser contemplativos, tenemos que actuar. Y para eso tienen el respaldo y el apoyo de la cartera del Ministerio del Trabajo. Con los debidos procesos, sí. Con todo lo que significan los procedimientos legales, pero es actuando. Y termino diciéndoles, se acabó el momento en que el Ministerio del Trabajo silenciaba la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hoy nuestra meta es, vamos a potenciar para que en Colombia, trabajadores y empresarios cumplamos con las normatividades que tenemos. Ese es nuestro gran reto y nuestro gran desafío. Les deseo a todos y todas una feliz Navidad, que puedan disfrutar con su familia, con sus seres queridos. Hay que construir. Yo siempre he dicho que donde uno más tiene que negociar es en la casa. Es donde más hay que negociar. Y más las que somos mujeres y trabajamos, tenemos que negociar permanentemente. Llamo entonces para que desde allí fortalezcamos nuestros procesos, nos recarguemos de energía para que el 2023 vengamos llenos de sueños, de esperanzas, de entusiasmo, para que el cambio en Colombia avance. Todo el equipo logístico del Ministerio, a nuestras compañeras que nos ayudan a que ese clima y ese ambiente laboral, que veo que está muy bien, siga potenciándose. Gracias por tenernos el cafecito, gracias por estar atentas a todas las necesidades de todos y cada uno de nosotros. A los celadores, a los vigilantes, a nuestros conductores, a todos. Pero quiero en especial dar un reconocimiento también a nuestro equipo de prensa, que ha logrado visibilizar lo que estamos haciendo en el Ministerio. A nuestro equipo de cooperación, que ha ayudado a que la concertación sea muy valorada a nivel internacional. A nuestro equipo de género, porque estamos innovando y trabajando para que las mujeres de verdad seamos tratadas como se merece. Porque siempre he dicho, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y esa es la bandera con la que nosotras queremos actuar. A nuestro equipo de víctimas, que ha hecho un esfuerzo muy grande por avanzar. De igual manera a nuestros equipos de pensiones, a nuestro equipo de riesgos laborales, que va a tener muchísimo trabajo, hay que rediseñar todo esto, y desde luego para todas y cada una de las entidades territoriales. Bogotá, la más grande, pero tiene que ser la más eficiente. Esa es la meta para el año 2003 que les dejo, la más eficiente en todo el país, que no sea solamente la más grande, sino la más eficaz, para que todos podamos aprender de ella. Y reafirmo, nuestra oficina de atención al ciudadano, ojalá los 2000 y pico de funcionarios que trabajamos en esta cartera podamos entender la importancia de prestar un buen servicio al ciudadano. Los gestores documentales y todos, cada día que un ciudadano entre, haga el clic y se enrede y no pueda avanzar, ¿es a quién? Al Ministerio del Trabajo. Eso no sirve para nada. Cada vez que nos hacen una consulta, que nos ponen una querella y se demoran 2, 3, 4 y 5 años para responderla, ¿qué es? El Ministerio del Trabajo no sirve para nada. Yo los invito y las invito, que claro, con nuestro apoyo técnico, vamos todos a trabajar para que cuando hablen del Ministerio del Trabajo nos digan, vamos avanzando y este ministerio sí le sirve a la gente, a los trabajadores de Colombia. Feliz Navidad para todos y todas, y espero que el 2023
juntos podamos avanzar. Muchas gracias.